Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Myung-hee Lee de la iglesia Hammam en Chuncheon. Actualmente en la TV hay un programa que se llama Enmascarados. En este programa una persona enmascarada sale a cantar y nadie puede saber quién está cantando. Yo era una persona así. Durante varios años decía creer en Jesús, pero nadie podía reconocer quién era yo porque enmascaraba mi propia vida. Pero al conocer a Jesús resucitado me he sacado la máscara y he encontrado mi personalidad verdadera. Me gustaría compartir mi testimonio con ustedes. Mi voz es muy delicada, ¿verdad? Algunas veces personas de mi alrededor me decían, deja de hacerte la linda y habla con tu propia voz. Pero como por mucho tiempo vi aparentando ser muy educada, realmente todavía no sé cuál es mi verdadera voz. A excepción de cuando grito, siempre tengo esta voz. Desde pequeña siempre escuché de las personas de alrededor que era una buena persona. En realidad no es que soy una buena persona, sino que siempre fui una persona tímida y melancólica por los problemas de mi casa. Mi padre tenía muchos problemas en su trabajo, por eso desde que yo era pequeña siempre bebía alcohol. Y cada vez que él bebía, todas las noches insultaba a las personas de alrededor, se enojaba y molestaba a toda la familia. Y para escaparnos de mi padre borracho, innumerables veces mi madre y yo nos escapamos hacia la terraza de mi casa y pasamos la noche allí. La borrachera de mi padre hacía que mi día a día fuese como un infierno. Yo hice de todo para salir de este entorno familiar. A pesar de ser una joven estudiante, repartí volantes y también trabajé en varios lugares. Es así como para otros aparenté ser una buena persona y sincera. Si bien por fuera estaba sonriendo, en mi interior lloraba de agonía. Hasta que desde un momento comenzó a crecer en mí una ira incomprensible. Como no tenía a nadie para confiar, solamente confiaba en mis propias decisiones y pensamientos. Siempre aparenté ser una persona fuerte y me convertí en una persona que no se comunicaba con los demás. Por eso, por lo menos, quería casarme con el hombre que yo quería. Pensé que la única escapatoria de esta vida era casarme. Mi criterio para elegir a mi futuro marido era una persona que no bebiese alcohol. Y como lo deseé, conocí a mi marido en el grupo de adolescentes de la iglesia y me casé con él. Y mis hijos naturalmente nacieron cristianos. Tuve un hijo y dos hijas por los cuales desde mi vientre oré bendiciéndolos deseando que mi hija mayor sea misionera, la segunda líder de alabanza y el último pastor. Y a pesar de que mi marido tenía mucho trabajo, siempre le recalqué que la fe y la familia debían estar en primer lugar. Mi marido era un marido ejemplar a quien no le faltaba nada porque era sincero y hasta tenía una muy buena fe. Como quería librarme de mi situación familiar, por lo menos me quería casar con el hombre que yo quería y que tuviera fe, porque quería que mis hijos no vivieran como yo viví. Por eso, tanto en la vida de fe como en la vida matrimonial y en la crianza de mis hijos, di lo mejor de mí. Pero la vida matrimonial no resultó ser como yo deseaba. Inesperadamente había llegado la depresión en una de mis hijas. Yo pensaba que la depresión llegaba a las familias que tenían problemas, pero no podía creer que llegase a la mía. Si bien esto fue un shock, al mismo tiempo sentí que me encontraba desnuda frente a mi realidad. Los comentarios de otros me hacían ir al cielo o al infierno, y por las circunstancias de alrededor mis hijos tambaleaban. Yo al ver todo esto recordaba mi pasado y me frustraba al ver que esos mismos problemas estaban sufriendo mis hijos. ¿Cuánto me había forzado por obtener esta familia que quise demostrar a los demás que nuestra familia era feliz? Cuando las personas se reunían sentía que todos hablaban mal de nuestra familia, es por eso que quería que me tragase la tierra. Había soportado toda dificultad y me había encontrado con un excelente marido. Mis hijos estaban creciendo bien y no había nada que me falte. Pero, ¿cómo puede ser que tenga depresión? Yo siempre pensé que en primer lugar debía demostrar a los demás que era una excelente persona. Por eso, dentro de la iglesia me enmascaraba y aparentaba ser una persona educada. Y dentro de la iglesia célula, cuando alguien me daba un pequeño consejo, por dentro pensaba, ¿a dónde se fueron todas las palabras cálidas? ¿Por qué solo dice palabras que hieren? No me quería juntar con las personas que no me agradaban, pero soporté mi molestia y siempre anduve sonriendo. Y ni hablar de la división dentro de la iglesia. Si había un hermano que no era agradable a mis ojos, llamaba a las personas de mi alrededor para hablar mal de esa persona, y si esa persona estaba de acuerdo conmigo, le decía, sé que todo mi culpa, pero al final terminaba hablando peor sobre esa persona. Luego de hablar a espaldas de esa persona me sentía mejor.
Según el estado de mi ánimo, sin importar quién sea la persona, siempre hablaba a espaldas de otros. Y dentro de mi familia, antes de examinar su situación y su estado de ánimo, siempre estaba llena de furia y capricho hacia ellos. Yo recordaba todos los cumpleaños y los aniversarios de mi familia, pero cuando mi familia no asistía a estos eventos, pensaban que ellos eran muy insensibles y fríos, y me decía, ¿cuán desinteresado está que no asiste a esta fecha? Y comenzaba a odiarlos. Además, mis padres se enfermaban frecuentemente y muy seguido se internaban en el hospital. Me era demasiado hacerme cargo de mi familia y de mis hijos, pero también era mi responsabilidad cuidar de mis padres. Por eso comencé a odiar a mis hermanos y mi relación con ellos comenzó a quebrarse cuando ellos decían que no podían visitar a mis padres porque decían estar ocupados. Además, mi mamá se internaba por haber trabajado demasiado, y como debía hacerme cargo de ella y las cosas que debía hacer se incrementaban, comencé a preocuparme aún más. ¿Por qué todos me hacen la vida complicada? ¿Será que debo vivir así para siempre? En la iglesia o con otras personas yo era muy amable, pero si mis padres no hacían lo que yo quería, les gritaba o hasta los ponía incómodos hasta que toda mi ira se tranquilizara. Mi madre siempre me decía, de todas las cosas que hice, de lo que más me enorgullezco es de haberte tenido. Pero luego de vivir juntas me dijo, no sé por qué te tuve. El pastor cada vez que predicaba nos decía citando Romanos 14 que hay alguien que está juzgando al hermano. Como no era la primera vez que escuchaba esto, desde un momento comencé a sentir que estaba refiriéndose a mí. Al mismo tiempo, en ese entonces había una hermana que realmente no me agradaba. Realmente no me agradaba. Si bien no lo demostraba por fuera, realmente no podía esconder esta realidad. Al pensar que la otra persona había hecho mal, pensé que odiar era algo obvio. Y por más que fuese razonable, Jesús me decía quién era yo para juzgar al otro, que levantarse y caer está en su dueño, pero esa persona seguía desagradándome. Para mí era normal odiar a la otra persona porque me hacía la vida complicada. Mientras vivía de esta manera terca, un día me di cuenta que todo esto eran mis pensamientos y criterios, y que había vivido como dueña de mí misma, ignorando la palabra de Dios, y esto fue un gran shock. Dios no estaba refiriéndose a las faltas de esa persona, sino que me estaba preguntando a mí, ¿quién era yo para juzgar a esa persona? En ese momento me di cuenta de que había creído en Jesús más de 30 años, pero hasta ahora había vivido sin relación con Él. Por eso me había movido de acuerdo a mis pensamientos y emociones. Y me di cuenta que yo era aquella persona que decía el pastor. Yo era la que derrumbaba a la comunidad. Como la otra persona no había escuchado personalmente, pensé que no había problema en susurrar sobre ella, y que esto no podía afectar a la comunidad. Pero pude darme cuenta que este pensamiento realmente derrumbaba la comunidad. Ese instante se me hizo real la palabra de que odiar al hermano es igual a odiar. La iglesia era la vida de Dios. Pero yo, siendo dueña, estaba acuchillando a la comunidad en donde Jesús es el dueño. Había asistido durante muchos años a la iglesia, pero me consolaba y me satisfacía a mí misma diciendo que esta vida de fe era suficiente. Viendo mi estado, no pude levantar el rostro. Realmente no estaba creyendo en Jesús. No sabía quién era Jesús y pude ver que había tenido una vida de fe desorientada sin saber quién era Él. Yo era aquel que clamaba Señor, Señor, solo con los labios, como aparece en Mateo 7. Recién entonces pude postrarme con un corazón humilde frente a la palabra del pastor en donde decía que según la palabra de Hechos 17, la resurrección era la prueba para que todas las personas pudiesen creer. Para que podamos creer en el Dios invisible y podamos creer en la existencia del cielo, el Dios Hijo había venido a esta tierra en forma de hombre. Ese Jesús había venido según las profecías, muerto en la cruz y resucitado, nos había confirmado que Él era Dios. En este mundo nadie puede morir y volver a vivir. Pero este hecho imposible, Jesús lo había mostrado personalmente. Y pude ver que ante la cruz de Jesús, todos sus discípulos lo habían abandonado. Y esos mismos discípulos que temían a la muerte, habían cambiado a mártires que vencían la muerte. Antes, no podía entender sobre sus cambios, pero pude comprender de que ellos se habían convertido en mártires luego de ver a Jesús resucitado. Como la confesión de Tomás, que decía que no creería si no veía con sus propios ojos,
Yo también pude confesar que Jesús era mi Señor y mi Dios, aquel que había muerto y resucitado según las Escrituras. Luego de pararme frente a Jesús resucitado, pude ver que todo este tiempo había vivido con un corazón malvado que juzgaba a otros, encerrada en mis pensamientos, enmascarando mi vida. Yo viví solo pensando que mis decisiones y pensamientos eran correctos, al punto de no poder ver que mi hija estaba en depresión. Viví una vida sin relación con Jesús. En vez de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, mi corazón solo estaba centrado en demostrar a las demás personas que era una buena persona. En mi corazón no estaba Jesús. Por fuera lo empaquetaba demostrando que estaba creyendo. Pero por dentro, cada vez que tenía alguna dificultad, odiaba al Señor y viví pensando que yo tenía la razón. Viví como una tumba encalada. Jesús, yo era una tumba encalada. Yo fui quien crucificó a Jesús en la cruz. Perdóname del pecado de no haber creído a Jesús como dueño y haber vivido como mi propia dueña. Yo no creí en Jesús. Ya no viviré más como dueña de mi vida. De esta manera me arrepentí y recibí a Jesús que murió y resucitó para ser mi Señor. Amén. Luego de recibir a Jesús como mi Señor, pude darme cuenta de la vida complicada que le hice a las personas de mi alrededor. Mi vieja naturaleza, que odiaba y juzgaba a otros, murió en la cruz. Amén. Ya había muerto junto a Jesús en la cruz y había nacido como una nueva criatura. Antes veía los defectos de las demás personas, pero ahora solamente veo las virtudes en ellos. Al ver cómo el Señor los utilizará, ahora lo único que debía hacer era orar por mis hermanos. Ahora, como dice la palabra, yo era un ser que había sido comprado por la sangre de Jesús y que podía morir por el hermano. Por más que mis hermanos tengan que decirme palabras que no quieren decirme o palabras directas, sé que esto es amor, por eso estoy muy agradecida. También puedes saber que la hermana que tanto había odiado había estado orando entre lágrimas por mí y por mi familia. Realmente estaba muy agradecida que mis preciados hermanos y hermanas eran una vida en Cristo. Antes quería cambiar a mi madre a mi manera, pero ahora al bajar mi terqueza, cambió mi trato hacia ella. Una vez llevé a mi madre al hospital donde trabajaba una hermana. Esta hermana me conocía muy bien, por eso al ver el rostro de mi madre dijo que su cara había cambiado mucho y que ahora se la veía muy feliz y que su cara brillaba. Como el dueño de mi madre también me era Jesús, dejé a mi madre en manos del Señor y estoy orando para que pueda ser parte de la familia celestial. Amén. Una vez fui a visitar a mi padre que está internado en terapia intensiva, y por primera vez le confesé de todo el odio que tenía guardado. Pa, hasta ahora te he odiado mucho. Así le pedí disculpas. Pero mi papá me dijo, gracias por haber crecido bien a pesar de las dificultades familiares. Mi papá también había tenido una vida difícil por la situación familiar, pero al comparar mis dificultades con las de mi padre y ver cómo lo había odiado, solamente me sentí muy culpable. Luego, hasta el último día que le quedaba a mi padre, junto a mis hijas le compartimos a mi padre sobre Jesús resucitado, y mi padre contestó haciendo amén y asintiendo la cabeza derramó lágrimas. De esta forma recibió a Jesús y le agradecí al Señor por habérselo llevado al cielo. Hace poco, con mis familiares salimos de paseo, y allí nos abrimos y conversamos de todo tema junto a mis hermanos. Yo siempre tenía un corazón insensible hacia mis hermanitos porque pensaba que siendo la mayor tenía que hacerme responsable de todo. Pero al darme cuenta de que mis hermanos también tuvieron muchos problemas, despejamos todo tipo de confusión. Antes yo no escuchaba a mis hijos, pero como ahora los escucho, mis hijos se sorprenden diciendo que ahora se pueden comunicar conmigo. Hace poco, uno de mis hijos me mandó un mensaje diciendo, estoy muy agradecido que vos seas mi mamá. Gracias por soportar momentos difíciles por mí. Mamá, te amo. Al leer este mensaje no podía parar de llorar. También mi hija que estaba en depresión se recuperó. Cambió a una joven alegre y llena de vigor.
Ahora está compartiendo el Evangelio a almas que estuvieron en depresión como ella en el campus universitario. Mi hija le costaba estar con alguien, pero por la oración de la comunidad se llenó de confianza. Recientemente fue audaz en la entrevista de trabajo y ahora en el trabajo consuela y da felicidad a las personas que tienen una vida difícil. Y yo ya no me persigo por la mirada de otros. Siento que estoy soñando al ver que mis hijos pudieron volver a nacer por medio del Evangelio y puedan vivir felices junto a la comunidad. La familia celestial me aceptó tal cual soy, y gracias a ellos pude sacarme la máscara y ser libre de toda relación interpersonal. Amén. Por mucho tiempo, estando dentro de la iglesia, ignoré la palabra del Señor y viví de acuerdo con mis sentimientos, emociones y enmascarando mi vida. Pero Jesús vino a buscarme. Jesús, te amo. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.